En lo profundo de los bosques de Maine, entre muros de piedra caliza y arcos góticos, se alza el convento de Santa Inés, un lugar que una vez fue símbolo de fe y refugio. Sin embargo, lo que se oculta detrás de sus puertas es un relato escalofriante que ha permanecido en las sombras durante más de un siglo. A finales del siglo XIX, este convento vio desaparecer a más de 300 monjas, en lo que la comunidad local simplemente consideraba accidentes trágicos. Pero, ¿qué sucede cuando el velo de la fe se levanta y revela lo que realmente ocurrió? Documentos recientemente descubiertos, amarillentos y desgastados, dan cuenta de un mundo oscuro y retorcido. La Madre Superior, un ente de autoridad suprema, bajo el disfraz de benevolencia, se involucra en una serie de prácticas inquietantes que la Iglesia calló. Estas cartas revelan acusaciones de envenenamientos y un sistema de abuso que, en nombre de la caridad, se disfrazó de salvación. Testimonios de sobrevivientes cuentan historias que helan la sangre. Aunque aún más aterrador es el silencio impositorio de aquellos que una vez fueron sus protectores. La atmósfera opresiva crece, mientras los investigadores descubren registros incriminadores que muestran la complicidad de médicos locales y obispos que cerraron los ojos a las atrocidades, protegiendo así su imagen y la de la Iglesia. Con cada pieza que revelan, la verdad se vuelve más perturbadora. Lo que comenzó como un análisis de unas misteriosas desapariciones se transforma en la revelación de una conspiración insidiosa, en donde los valores de fe y compasión son retorcidos por la ambición y el miedo. A medida que la oscuridad se despliega, un nuevo descubrimiento emerge, una conexión con otras instituciones de la región, implicando a figuras de autoridad que han hecho un pacto con el silencio. ¿Cuánto más se ha encubierto para preservar la reputación de aquellos que debían proteger a los más vulnerables? Cada capa que se despoja de esta historia revela un horror aún más profundo y desgarrador. Adéntrate con nosotros en esta inquietante investigación. En los próximos episodios, exploraremos los secretos de Santa Inés, desde las primeras desapariciones y comportamientos extraños, hasta la asombrosa extensión de la complicidad. Prepárate para descubrir la verdad detrás de la monja que envenenó a 300 hermanas por su herencia. La historia que estamos a punto de contar desafiará todo lo que creías saber sobre la fe, la verdad y el horror que puede habitar dentro de sus muros. Mientras los investigadores seguían desenterrando secretos del convento de Santa Inés, un día, un nuevo documento apareció bajo una tabla vieja en la biblioteca polvorienta. Era un diario, escrito por una novicia llamada María, que había llegado al convento en su adolescencia, buscando paz y devoción. Sus palabras, delgadas y temblorosas, traían consigo un eco de desesperación que hacía que el aire se enturbiara. El silencio se siente como una condena. La Madre Superior nos mira con ojos que parecen ver a través de nosotros. Ayer escuché a 2 hermanas susurrar sobre la falta de alimentos, sobre lo que realmente sucede tras esas puertas. No creo que solo sea tristeza lo que vemos. A veces la melancolía de las que desaparecen se siente más cercana de lo que queremos. Las palabras se volvieron cada vez más frenéticas. He visto cosas que no puedo comprender. No puedo guardar esto en mi corazón. Algo oscuro se mueve aquí. Un escalofrío recorrió la sala. Los investigadores intercambiaron miradas de asombro.
A medida que leían, más se dio cuenta de que María había intentado dar aviso de un ciclo aterrador. Las monjas que desaparecían, al parecer, no se iban, sino que eran llevadas a la habitación de las sombras. Esa era la referencia que usaba, una sala secreta donde las hermanas perdidas eran supuestamente llevadas para purificarse, pero nadie regresaba. Las descripciones en el diario detallaban ritos inquietantes, gritos ahogados, luces parpadeantes que aparecían en la noche, y un tono casi ritual que parecía apoderarse de los encuentros en el convento a partir del ocaso. El olor a hierbas y sustancias desconocidas flotaba en el aire después de las vísperas. ¿Acaso eran estas prácticas las que llevaban a millones a buscar refugio en la fe, pero ocultaban una verdad maligna? Mientras la atmósfera se cargaba de inquietud, un estruendo resonó en el convento. Un grupo de perros comenzó a ladrar, asustados y enloquecidos. Fue como si sintieran la presencia de algo que estaba más allá de la comprensión humana. La preocupación aumentó cuando de repente la puerta principal del convento se abrió de golpe, dejando al descubierto un frío glacial que arrastraba consigo un grito desgarrador. Era la voz de una de las monjas, asustada y desesperada, llamando a la comunidad. «¡Sálvennos! ¡No puedo soportar más!». Las palabras resonaban como campanas de funeral en la noche. La transformación fue instantánea. La imagen de fe y devoción se quebró con el eco de su voz. Los presentes sintieron un nudo en la garganta, un impulso irrefrenable a escapar. Pero el terror no había hecho más que comenzar. En ese momento, un investigador encontró una fotografía arrugada en el diario de María. Era una imagen de la Madre Superior en compañía de otros rostros conocidos. Su mirada era fría y calculadora, y lo que más lo impactó fue que, en los bordes de la fotografía, pudo distinguir una serie de símbolos extraños, simbolismos que jamás había visto antes. Esa imagen lo llenó de angustia. Algo más grande y oscuro estaba en juego. Algo que conectaba con regiones lejanas y prácticas que superaban cualquier acto de fe. Mientras se intercambiaban susurros sobre los rostros, en la fotografía, la novicia que había gritado apareció a través de la puerta, con la mirada perdida y el rostro pálido como la cera. «Ellas, las que llamamos hermanas, no están en paz», murmuró. La sala se llenó de un nuevo murmullo. ¿Qué significaba eso? ¿Con quiénes estaban tratando realmente? La inquietud se volvió abrumadora. Las revelaciones del diario, el grito desesperado y la aparición de la monja marcaron un punto de no retorno. Había algo más en ese convento que simplemente desapariciones. Se interponía una sombra sobre la fe, y lo que habían comenzado a desenterrar podría llevar a más desgracias de las que jamás imaginaron. ¿Cuántas más estaban atrapadas en la habitación de las sombras? ¿Cuántas más se habían unido a ese pacto silencioso? La dirección de su investigación había cambiado para siempre, dejando a todos con una profunda inquietud sobre el futuro próximo. Las palabras de la monja resonaban en la sala como un eco perdido. Ellas, las que llamamos hermanas, no están en paz. El temor se apoderó del ambiente. ¿Qué significaban aquellas palabras? El grupo de investigadores se miró entre sí, la urgencia palpable en sus ojos, como si temieran que el mismo aire que respiraban estuviera contaminado de oscuridad. Mientras analizaban el diario de María, un ruido sordo interrumpió el silencio. Venía del pasillo, un murmullo que crecía, un conjunto de voces apresuradas. Uno de los investigadores salió corriendo hacia la fuente del ruido,
sus pasos resonando en los muros de piedra caliza. Al acercarse a la puerta, el grupo que se había reunido allí se apartó de golpe, dejando al descubierto una escena que helaría la sangre de cualquiera. Una joven, con la blusa de la congregación rasgada, apareció casi tambaleándose. Su aspecto era desastroso, el desasosiego dibujado en su rostro. «La habitación de las sombras», gritó, mientras las miradas se volvían hacia ella. «Atónitas, debemos irnos. Todas están en peligro». Su voz se apagó y con un grito desgarrador cayó al suelo, convulsión en un espasmo que muchos pensaron que era un ataque. La atmósfera estalló en caos. Una vez controlada la situación, se acercaron con precaución. El rostro de la joven era un mapa de terror, una mirada intensa, temerosa, inquietante. Lo que vi era como un ritual. La Madre Superior invocaba cosas que no debían ser invocadas. Su respiración era entrecortada. Las hermanas que desaparecen no se van, son llevadas allí, a ese lugar para algo terrible. En un rincón de la biblioteca, el grupo encontró más documentos. Eran cartas de las monjas, llenas de desesperación, donde mencionaban noches de llantos y murmullos que parecían venir del más allá. «Las sombras vienen por nosotras», decía una. «El tiempo se acaba», decía otra. Sus palabras eran una trampa de horror, un grito silente que nunca había sido escuchado. Revisando más a fondo, uno de los investigadores descubrió un libro antiguo con símbolos que coincidían con los de la fotografía. Era un grimorio, un texto que contenía ritos de invocación, prácticas que se creían erradicadas con el tiempo. A medida que pasaban las páginas, una mezcla de antigua fe y superstición se revelaba, y comprendieron que el convento era un lugar donde lo sagrado y lo profano se entrelazaban. Afuera, la comunidad comenzaba a alborotarse. Rumores de la joven corrían como pólvora. La gente murmuraba. Sus rostros mostraban preocupación. ¿Qué hay detrás de esas puertas? ¿Qué esconden realmente esas monjas? La presión social creció, una demanda de verdad golpeando la puerta. El instante se tornó aterrador, cuando con un ruido espantoso, las luces del convento comenzaron a titilar. Una sensación de frío invadió el lugar. Las sombras danzaban de forma errática, como si estuvieran vivas. De repente, un estruendo resonó del fondo. Algo había caído, y con ello un susurro llegó como un soplo helado. «Vengan, ven a ver qué han desatado». Era una voz que parecía venir de las mismas paredes del convento. Los investigadores, armados con la determinación de desenterrar la verdad, avanzaron hacia el sonido. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta emergió entre el sudor frío. ¿Qué horror aún permanecía oculto? Las desapariciones, las invocaciones, las sombras. Todo giraba en una espiral de misterio. Y el fin de la trama estaba lejos de ser visible. ¿Qué verdad se desataría cuando cruzaran el umbral de las sombras? La tensión era casi insoportable. Un nudo en el estómago que prometía respuestas, pero también un terrible costo. Las luces seguían titilando mientras los investigadores se acercaban al origen del susurro. El aire se sentía pesado, como si una fuerza invisible aplastara las palabras en sus labios. «¿Qué han desatado?», se repetía en sus mentes, resonando como un eco sin respuesta. Un impulso ardiente los empujó hacia adelante. Al entrar en la sala, encontraron un antiguo archivo, un baúl de madera desgastada
que parecía haber estado cerrado durante años. La curiosidad los llenó de ansias, pero también de temor. Uno de ellos, con manos temblorosas, levantó la tapa, revelando un conjunto de documentos y objetos que los miraban con promesas de oscuros secretos. Sacó un pedazo de papel amarillento y lo desdobló con delicadeza. Era un informe médico, una evaluación de varias monjas encontrado en el fondo del convento. La caligrafía era temblorosa, pero las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Envenenamiento por sustancias desconocidas, síntomas de histeria, pacientes aisladas en la habitación de las sombras. Al leer, una sensación de repulsión y horror llenó el aire. ¿Aislamiento? ¿Envenenamiento?, murmuró uno de los investigadores, horrorizado. Las cartas posteriores dejaban aún más inquietantes revelaciones, historias de curaciones mediante rituales oscuros. Frases como sacrificios para la pureza del alma y renovación espiritual flotaban en el aire como una neblina pesada. Eran principios que se entrelazaban con el horror, dando forma a prácticas que desafiaban la fe que el convento había supuesto ser. Lo que parecían ser actos de devoción se revelaban como actos de desesperación. Mientras el grupo absorbía el contenido, la joven que había gritado antes murmuraba entre dientes, sus ojos abiertos de par en par. «Nadie regresa de allí», decía, y su voz se quebraba como si estuviera recordando un evento que se negaba a olvidar. Las que entran, las que cruzan esa puerta, nunca volverán a ser las mismas si es que regresan. De repente, un ruido ensordecedor rompió la penumbra, como si algo se estuviera desgarrando en la oscuridad. Los investigadores giraron hacia la puerta y en un instante aterrador, la ventana se estrelló con un golpe sordo, dejando apenas unos pocos fragmentos de cristal. En el aire, una sombra oscura, moviéndose rápidamente, cruzó la habitación antes de disolverse en la noche. La joven gritó, «¡La habitación! ¡Ellas están viniendo!». Sus palabras fueron un grito de alerta que congeló la sangre de todos. Los murmullos en la habitación aumentaron, se llenaron de nerviosismo y miedo. ¿Qué significaba eso? ¿A quiénes se refería? Uno de los investigadores, con la mirada fija en el informe, hizo una conexión que dejó a todos helados. ¿Y si estas hermanas perdidas son parte de algo más grande? ¿Algo más que solo desapariciones? Su mente giraba mientras empezaba a entrever la verdad detrás de lo que había comenzado como simple investigación sobre un convento lleno de fe. Se dieron cuenta entonces que mientras la Madre Superior era la figura de autoridad central, había fuerzas mayores en juego, figuras en la diócesis entrelazadas con el convento, que tal vez también estaban involucradas, que habían sellado un pacto oscuro por el poder y la influencia. Eso amplificaba el horror, dejando claro que no era solo un convento con un oscuro secreto. Era una red de complicidades que se extendía más allá de esos muros. El susurro que venía del fondo ahora parecía más fuerte. «Vengan, ven a ver qué han desatado». Resonaba como una llamada hipnótica. La certeza de que estaban frente a un abismo oscuro y profundo llenó las almas de cada investigador. Se miraron unos a otros, planteándose si deberían seguir o retroceder a la seguridad de lo conocido. Pero la intriga era irrefrenable. La sombra que habían desenterrado parecía haber cobrado vida propia. La búsqueda de la verdad ya no era solo un deseo de esclarecer hechos. Había algo más personal en juego. Fue entonces cuando la joven lanzó un grito desgarrador,
apuntando hacia la oscuridad. Un par de ojos brillantes los observaba desde el fondo de la sala. El horror se intensificó. No sabían si avanzar o retroceder. La sala se sumió en un tenso silencio, mientras la pura incertidumbre los envolvía. En ese instante, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuánto más había ser revelado de ese oscuro legado de fe y maldad? La tensión en la sala era palpable. Los ojos brillantes en la oscuridad parecían moverse, resonando como ecos de murmullos que venían del pasado. La joven, con una expresión de pánico, levantó la mano, temblorosa, y los investigadores se acercaron, divididos entre el deseo de ayudarla y el miedo que los paralizaba. «Vienen por nosotras, no hay otra salida». Aquel grito cortó el aire como un cuchillo. De repente, el sonido de risas inquietantes retumbó en las paredes del convento. Todo se volvió un caos. Quiso alguien gritar, pero los suministros de miedo se los tragaron. La joven cayó de rodillas, asfixiada por la realidad de lo que estaba sucediendo. El silencio se volvió ensordecedor, hasta que un investigador, visiblemente afectado, decidió actuar. «Vamos a salir de aquí ahora», instó tirando de la joven. En ese instante, encontró algo más en el baúl. Un viejo libro, cubierto de polvo y telarañas. Las letras en la portada parecían vibrar. Lo abrió, y una ola de frío recorrió su cuerpo. Eran extracciones de los registros del convento, pero no solo de casos de histeria. Contenían listas de rituales, reuniones secretas y nombres. Nombres de figuras prominentes, incluso de la misma diócesis. La Madre Superior no estaba sola. Esto era un verdadero entramado. Un escalofrío recorrió la habitación al leer en voz alta un pasaje. El ritual de la luna llena. Se necesita un sacrificio de pureza para abrir el camino hacia lo divino. Casi podía escuchar el murmullo de las palabras en el aire. «Sacrificio de pureza», repetía el investigador, mirando a su alrededor, como si buscara una respuesta en la mirada de sus compañeros. La joven asintió, temiendo lo que eso significaba. «No solo desaparecen», susurró. Ellas son parte del ritual. La Madre Superior se prepara cada luna llena». Sus ojos estaban llenos de terror, como si cada palabra que pronunciaba arrastrara un peso increíble. Cada investigado en la sala se volvió hacia ella, sus corazones latiendo con fuerza. «¿Qué tipo de ritual?», preguntó otro investigador, la voz llena de miedo. La joven tomó un respiro. «Oh, es un ritual de invocación. Se cree que lo que involucran es algo que no deben invocar. Esas monjas no son las hermanas que conocemos. Se convierten en algo más». En ese momento el fuerte sonido de pasos resonó desde el pasillo. El grupo se quedó inmóvil. «No estamos solos», susurró uno de ellos. Instintivamente todos se miraron, jurando la lealtad del silencio. Los pasos se acercaban rápidamente, y el aire se volvía más denso y frío. La joven comenzó a llorar. «Nos van a encontrar», gritó. «No podemos quedarnos aquí. Tienen que ver lo que hay en la habitación de las sombras». Su mirada era un llamado a la acción. Pero ¿a dónde irían? Ya era tarde para volver atrás. Cuando finalmente el comportamiento errático de los estudiantes y las instituciones se transformó en evidencias que aplastaban cualquier rayo de esperanza, un estruendo sonó detrás de las puertas. Las luces titilaron de nuevo, y en un instante, una sombra oscura emergió, como si la propia noche se hubiera encarnado. «Vengan, ven a ver qué han desatado», resonó la voz, ahora más fuerte, más clara, dejando claro que el horror en el convento
no era solo un producto de la mente, sino una realidad aterradora. Fue en ese instante que la joven, temblando, se volvió hacia el grupo. «El sacrificio debe hacerse esta noche», dijo, impactando a todos. «Si no, todas quedaremos atrapadas aquí, para siempre». Las palabras de la joven tenían eco de desesperación, y a su lado, una sombra pareció estirarse y tomar forma. La revelación caló hondo, un nuevo horror que guió la narrativa a un camino oscuro. No solo daban caza a monjas, había un diseño, un propósito perverso que iba mucho más allá de las desapariciones. ¿Cuántas más iban a ser ofrecidas en ese ritual? ¿Cuánto más oscuro podría llegar a ser lo que habían desenterrado? La respuesta se asomaba entre las sombras y el tiempo se estaba acabando. La noche, una vez más, estaba lista para devorar lo que aún quedaba de la luz. La tensión en la habitación se hacía insoportable. Todos miraban a la joven, paralizada por el miedo. «El sacrificio debe hacerse esta noche», repetía, como si un eco de advertencia retumbara en sus cabezas. Pero antes que pudieran procesar lo que significaban sus palabras, la oscura sombra se abalanzó hacia ellos, y su corazón latió con fuerza al reconocer que no estaban solos. La joven se encaramó, gritando: «¡Vámonos! ¡Tenemos que escapar!». Pero el pánico no era suficiente para mover los pies del grupo. Los sonidos de pasos resonantes sonaban más cerca. Fue entonces que un investigador recordó que había visto una puerta oculta en las sombras de esa misma sala. «¡A ella! ¡Debemos encontrarla!», gritó, señalando hacia donde volvió a oír la voz que llamaba. Sin pensarlo, todos comenzaron a correr, empujando muebles a su paso, haciendo chocar libros al caer al suelo. Lograron llegar a una antigua puerta de madera, levemente abierta. Uno a uno, cruzaron el umbral, solo para descubrir un pequeño cuarto abarrotado de documentos y objetos en descomposición. El aire estaba impregnado de polvo y un aroma rancio, como si ese lugar hubiera sido olvidado durante siglos. Una luz tenue ahora iluminaba el piso. Algo brillaba en la penumbra. Un miembro del grupo se agachó, recogiendo un diario de cuero que había quedado atrapado entre cajas. Su corazón se detuvo al abrir las páginas. La caligrafía estaba quebrada, pero legible, y lo que contenía era una mezcla de devoción y horror. La noche del sacrificio es la única manera de mantener el pacto. La Madre Superior lo ha ordenado. Las almas deben ser purificadas. Las palabras estaban escritas con desesperación, como si quien las había escrito quisiera advertir a los futuros lectores sobre algo terrible. Mirando alrededor, los otros comenzaron a usar las linternas para leer los documentos amontonados, y la revelación cayó como un rayo sobre ellos. «Es un registro de los sacrificios», murmuró una investigadora, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Aquí dice que las monjas ofrecidas no eran solo para renovar su fe, sino que se utilizaban en rituales oscuros, todo en nombre de la Madre Superior». Habían ofrecido a las más jóvenes, a las más vulnerables. Un escalofrío recorrió la sala, y mientras buscaban más información, la joven se desvaneció en un rincón, mirando una hoja que se había deslizado. «Miren», susurró, apuntando las letras borrosas. «Esto habla de los médicos, de cómo algunos de ellos colaboraron en los rituales, impedían que se supiera lo que realmente ocurría». Su tono era casi un lamento. El grupo sintió el peso de la traición. Había secretos no solo dentro del convento, sino
¿Qué personajes en la diócesis estaban involucrados en encubrir todo? Las murallas de la fe se resquebrajaban lentamente, revelando una verdad que todos querían ignorar. La Madre Superiora no actuaba sola. Formaba parte de una red que se extendía más allá del convento, un pacto silencioso donde la vida humana no significaba nada. Tan pronto como todo esto comenzó a encajar, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. «¡No pueden hacer esto!» Era la voz de una monja, llena de desesperación. Los investigadores intercambiaron miradas de terror. Cada vez que el grupo creía haber alcanzado un atisbo de libertad, otra capa de horror surgía de las sombras. Además, el murmullo en la atmósfera se hacía más fuerte. Un sonido en el fondo empezaba a hacerse legible, fiado en su fervor. «Vengan, ven a ver qué han desatado». Era un llamado, casi hipnótico, pulsando en sus oídos. Todos sintieron el deseo de responder, de acercarse. Pero, al mismo tiempo, el terror los mantenía a la defensiva. La certeza de que no solo las hermanas estaban en peligro, sino que ellos mismos estaban demasiado cerca de algo mucho más grande, los paralizaba. Mientras las sombras en el cuarto comenzaban a retorcerse y un silencio inquietante se cernía, la joven soltó un grito. «¡No podemos quedarnos aquí! Ellas quieren que los sigamos». Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y el aire se volvió pesado, casi opresivo. ¿Qué significaba eso? ¿Quién o qué estaban buscando? El claustrofóbico pánico llenó la sala. La revelación de que una conspiración más grande abarcaba todo esto había desencadenado un nuevo tipo de horror. Apenas se dieron cuenta de que la noche se acercaba, y con ella, el tiempo estaba a punto de vencer a los que se atrevían a desentrañar la verdad. ¿Cuánto más estaban dispuestos a sacrificar en su búsqueda, cuando descubrir la verdad podía significar su propia condena? La presión en el aire era pesada, casi insoportable. El grupo había encontrado más que solo documentos antiguos. Habían desenterrado secretos que llevaban décadas, incluso siglos, escondidos en las sombras del convento de Santa Inés. Las palabras de la joven resonaban en sus oídos. «El sacrificio debe hacerse esta noche». Cada letra parecía cortante, un recordatorio de que el tiempo se acababa, mientras el grupo se apresuraba a leer el diario desbordante de secretos. Uno de los investigadores, Javier, encontró algo inesperado: una carta suelta atada a una cadena de oro. El remitente era un médico de la comunidad, un antiguo compañero del convento. Sus manos temblaban al desdoblarla. En la última luna llena, las hermanas elegidas para el ritual nunca regresaron. El círculo se ha cerrado. Las letras eran desesperadas, y él podía escuchar el murmullo de los pecados ocultos a su alrededor. La atmósfera se tornó más densa con cada palabra. El grupo se miró, comprendiendo que cada documento que leían revelaba un oscuro y retorcido camino. No solo eran sacrificios para la purificación, eran ofrendas a algo más grande, algo más malvado, murmuró Clara, una investigadora que había pasado la vida en búsqueda de la verdad. Su voz, a un susurro, parecía un grito en la penumbra. Sabían que lo que enfrentaban era más que un simple convento. Era una institución atrapada en la codicia y la ambición. Las palabras de Clara sacudieron la habitación. El eco de esas oraciones reverberaba como un campanario de advertencia en la distancia.
Con cada página y cada documento, el horror se apoderaba de ellos. Tenían cómplices en la diócesis, personas que están dispuestas a todo para mantener la imagen de la iglesia. Javier cerró el puño, su mirada ardía con determinación y angustia, mientras el grupo trataba de entender esta nueva información. Los muros del convento parecieron moverse. Un frío repentino recorrió la sala. Luego, una voz resonó desde el fondo. «Vengan, ven a ver qué han desatado». Esta vez no era solo un susurro, era un grito atormentado. Las luces parpadearon violentamente y el corazón de todos se detuvo. La joven volvió a hablar, sus ojos reflejando horror. Las monjas no son las únicas en peligro. Esta noche, el ritual no se trata solo de ellas. Quieren más, quieren que todos participemos en esto. La revelación golpeó, como una ola de frío. Era posible que el convento exigiera más víctimas, que no solo estaba en juego la vida de las monjas, sino también la de ellos. Debemos salir de aquí. Colapsar esto es la única forma de detener lo que están tratando de hacer esta noche, dijo Javier, su voz firme pero teñida de pánico. El grupo, que había estado tan decidido a descubrir la verdad, ahora se encontraba frente a un dilema que les forzaba a escoger: seguir adelante o escapar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras se disponían a salir del pequeño cuarto, la puerta se cerró de golpe. Un crujido resonó y el grupo se giró con horror. Una sombra oscura se perfiló contra la pared, tomando forma, un ser que parecía alimentarse del miedo. «No puede ser», una de las investigadoras susurró, el terror incrustado en cada palabra. «Esto es lo que han desatado. Con cada segundo el miedo se convirtió en una fuerza palpable que los empujaba hacia la salida. «¡A la puerta!», gritó Clara, tomando la delantera. Pero la sombra seguía moviéndose, mientras una risa sutil y siniestra flotaba en el aire. Era el eco del sufrimiento que había perdurado en el convento durante demasiado tiempo. Finalmente, la puerta se abrió con un estruendo. Corrieron por el oscuro pasillo, el eco de sus pasos resonando contra los muros de piedra caliza. Pero justo cuando pensaron que estaban a salvo, un grito desgarrador llenó el aire. Era el temor que emerge de la noche, arrastrándolos de vuelta, como si el convento quisiera retenerlos dentro de su abrazo sombrío. De pie en la entrada, Javier exclamó: «No podemos poner fin a esto, no mientras continúen sus rituales». Cada palabra se sentía como un juramento. La comunidad necesita saberlo. No podemos dejar que este horror continúe. Su voz resonaba con fuerza y resolución, pero la intriga seguía presente. Con el viento a sus espaldas, se dieron la vuelta y corrieron hacia la salida. La noche se cernía sobre ellos, un recordatorio del peligro acechante detrás, pero en su interior la valentía hervía. Cada uno sabía que su testimonio podría prevenir la pérdida de más vidas. Salieron del convento justo cuando la luna llena aparecía en el cielo, brillante e inmutable. Miraron hacia atrás. Los muros de piedra caliza parecían vivir, como si se lamentaran. Pero eso no importó. Lo que importaba era lo que llevaban consigo: la verdad, la determinación y el simpático peso de sus propios corazones. Afuera, el mundo seguía dando vueltas, ajeno al horror que habían desenterrado. Pero ellos sabían que el tiempo se estaba acabando. Y ahora es tu turno de actuar. No dejes que esta historia se muera en la oscuridad. Habla, difunde y lucha por la verdad. El silencio podría ser tu peor enemigo.